and welcome you to Eternal Gospel Church. Queremos darle la bienvenida a la Iglesia del Evangelio Eterno. And to this afternoon, Y esta tarde we have a very important topic. tenemos un tópico muy importante, un tema muy importante, hermanos. And it's not because I'm presenting this topic, Y no es porque yo esté presentando este tema específicamente, but this topic has to deal, is relevant because of the time we're in. pero este asunto, este tema es muy relevante basado en el tiempo que nos ha tocado vivir. It has very much importance for God's people as we're in the end times. Tiene que ver mucho, es muy importante para el pueblo de Dios porque estamos viviendo prácticamente en el tiempo del fin. That song that was played before we started the presentation, El himno instrumental que pudimos escuchar antes de esta presentación, it says, "My Jesus, I love thee. yo amo a mi Jesús, decía el himno en otras palabras. If ever I love you, Si alguna vez yo lo he amado, I love thee this now." le amo ahora más. Jesus will have a generation Cristo tendrá una generación, mis queridos hermanos, that will love him to the very depths. que lo amará hasta lo más profundo de sus corazones. Amen. Jesus will have a generation Cristo tendrá una generación that will love him, that they will rather die than to sin against God. que lo amarán tanto que preferirán morir antes que pecar contra Dios. Amen. This morning, Esta mañana I can rejoice me puedo gozar that the spirit of prophecy, que el espíritu de profecía, the pioneers, los pioneros, laid out a foundation colocaron un fundamento, mis hermanos, that can never be destroyed. que no puede nunca ser destruido. Amen. The founders of this church of Seventh-day Adventism, Los fundadores de esta iglesia, del movimiento adventista del séptimo día, with the third angel's message, con el mensaje de los tres ángeles, have laid out a foundation. colocaron un fundamento, And in that foundation, brothers and sisters, y en ese fundamento, mis queridos hermanos, is the concept of a people in the last days es el concepto de un pueblo en el tiempo del fin, that will vindicate the character of God before the universe. que vindicará el carácter de Dios ante el universo. Amen. This morning, En esta mañana, you and I ustedes y este servidor can be part of this final movement. podemos ser parte de este movimiento final. We can be the troops of Jesus that will push down the evil empire of Satan. Podemos ser las tropas de Jesús que van a empujar el imperio satánico de Lucifer. We can bring a close to this world of sin. Podemos llegar al fin, podemos terminar con el pecado de este mundo como generación. See, this truth has weight in my heart. Jesus truth. No, this truth has weight in my heart. Esta verdad tiene un peso en mi corazón, mis queridos hermanos. This is the belief that my grandmother believed. Este era la creencia que mi abuela creyó. Amen. Last Sunday, I witnessed her in the coffin. El domingo pasado tuve la oportunidad de ver a mi abuelita que había muerto, la vi en el ataúd. And when I remember every morning when we had worship, her desire was to be part of this last generation. Y recordaba cuando la veía allí ya descansando, me recordaba que cada mañana que nosotros teníamos el culto familiar, el deseo de ella era pertenecer a esta última generación. She had this hope that she would be part of this last movement that will conclude the government of Satan, will end it. Ella tenía la esperanza de formar parte de ese último movimiento que acabaría con el gobierno de Satanás en esta tierra. She told my mother the last time she saw my mom, Ella le dijo a mi madre la última vez que la vio, she says, "I'll see you there." dice, nos veremos allá. Amen. Her faith La fe de ella, de mi abuela, in this last generation. en esta última generación. Gloria a Dios. Every morning I heard her express that faith, Cada mañana yo la escuchaba expresar esa fe, hermanos. Gloria a that Dios. she wanted to be part of the last generation Que ella quería ser parte de esa última generación. that will bring the overthrow of Satan's government. Que derrocaría el gobierno de Satanás. She died Ella murió in that faith. en esa fe, hermanos.
So, brothers and sisters, she died, Ella murió, queridos hermanos, but we're to embrace, we're to be part of that faith as well. pero nosotros permanecemos aquí y debemos de ser parte de esa fe todavía. See, the Bible says in Hebrews chapter 11, John already read it. La Biblia Hebrews chapter dice 11. en el libro de Hebreos capítulo 11, That's why this last generation is so deeply entwined, because I heard that concept being proclaimed by my grandmother every worship, every morning, about a last generation that will defeat Satan. mi madre, o mi abuela diríamos, hablaba de ese concepto cada mañana que teníamos un culto familiar de esa última generación que derrotará el gobierno de Satanás. Hebrews chapter 11, Hebreos capítulo 11, mis queridos hermanos, the Bible tells us, la Biblia nos dice, it says, and these all, verse 39, sorry. el versículo 39 lo leemos una vez más. Go ahead, read it, brother. Y Verse todos 39. estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ellos tenían esa esperanza, hermanos, en esa vida eterna, pero no lo pudieron alcanzar. ¿Por qué? Porque murieron antes de que ese tiempo llegase. Verse 40. Versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. This morning, En esta mañana, my grandmother received the good report through faith. mi abuela recibió el buen reporte a través de la fe. She didn't receive the promise. Ella no recibió tal vez la promesa, But in verse 40, the Bible tells us, pero en el versículo 40 de Hebreos 11 la Biblia nos dice, to complete the picture of this last generation, para completar el cuadro de esta última generación, that she, with us here, ella y nosotros aquí should receive the promise. recibirá la promesa un día. Gloria a Dios. God is not willing that there will be two groups. He's willing that those who die in the message and those who will live will be joined together to receive the promise. Aquellos que han muerto en el mensaje y en la fe, y aquellos que están vivos todavía, serán juntados en aquel día ambos para recibir esa promesa. Amén. This is from the sanctuary service. Esta declaración viene de un libro de El Santuario en su Servicio. Go ahead, read it, brother. The whole- No, just the first two paragraphs. Dice First two aquí, sentences. este libro fue escrito por M.L. Andrasen, está en español, dicho sea de paso. Dice, así sucederá con la última generación de hombres que vivan en la tierra. Por su medio, Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará a los más débiles de los débiles, a aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder. Qué maravilloso, hermanos. Eso es lo que va a hacer el Señor con esta última generación. So we're going to look at 5 concepts of the last generation. Vamos a ver 5 conceptos de la última generación. Living without a mediator. Viviendo sin mediador. Translated, not seeing death. Ser trasladados al cielo sin ver la muerte. The latter rain. La lluvia tardía. Perfection demonstrated in a group of people. La perfección demostrada en un grupo de personas. And healthful lifestyle, part of character development. Y un estilo de vida saludable, oigan bien, como parte del desarrollo en el carácter del cristiano. Eso se ha perdido hoy, hermano, dentro del adventismo. La vida saludable. Tonight, God's people El pueblo de Dios en esta hora, hermanos, are on full and final display before the world. están siendo prácticamente la vitrina del mundo. This is from that same book, The Sanctuary Service, page 312. El mismo libro, El Santuario en su Servicio, la página 312, Go ahead. dice, which part do you want me to read? Just go ahead and read that whole paragraph. Dice, por esta razón, Dios ha reservado su mayor demostración para la última generación. Esta generación lleva los resultados de pecados acumulados. Si los hay débiles, son los miembros de esta generación. O sea, la generación más débil de toda la historia de esta tierra somos nosotros, la última generación. Tenemos casi 6.000 años de pecado, mis hermanos. Entiendan bien eso, por favor.
Si hay quienes sufren de las tendencias heredadas, son ellos. Si algunos tienen excusa por cualquier debilidad, son ellos. Sí, por lo tanto, estos pueden guardar los mandamientos. Nadie de ninguna otra generación tiene excusa por no haberlo hecho. Interesante declaración, hermanos. Notice what God does. Noten lo que hace el Señor, hermanos. God reserves the greatest demonstration Dios reserva la mayor demostración for the weakest of the weak. para los débiles de los más débiles. See, that's the opposite of how you defeat your enemy. Es lo opuesto a cómo nosotros poder vencer a nuestro enemigo. See, you use the strongest to defeat the enemy, but God does the opposite of that. En el mundo, el más fuerte se usa para vencer al enemigo, ¿sí o no? Pero Dios usa todo lo contrario. Él usa el más débil para vencer al enemigo. Jesus waits to the last quarter of the game to display the final victory over Satan. Cristo esperó hasta el último momento de su vida para derrotar a Satanás. God wants to work when everything looks defeated. Dios quiere actuar cuando todo está perdido, en otras palabras. Ay, gracias, Señor. As John read that quote, Al haber leído esa declaración, hermanos, this theologian este teólogo adventista says the last generation, if anyone has excuse for weakness, the last generation does. según este libro, dice que si hay alguna generación que tiene excusa para ser débil, es esta generación. If these can keep the God's commandments in a hostile environment, Si ellos pueden, hermanos, guardar los mandamientos de Dios en un ambiente hostil, then there is no excuse for any other generation to keep the commandments. entonces no hay excusa para otra generación que haya guardado los mandamientos de Dios o para haberlos guardado. As we said, we'll look at living without a mediator. Vamos al primer concepto de estar viviendo sin mediador. Notice what Ellen White says. You can read the first paragraph. Brother. Vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos 478. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Fuerte esa declaración, hermanos. Notice Ellen White says that God's people Noten que la hermana White dice que el pueblo de Dios will stand in the sight of God without a mediator. permanecerán o estarán delante de la presencia de Dios sin mediador, But they'll stand in the power of Christ. pero estarán de pie con el poder de Dios. See, the power of Jesus will keep them through the time of trouble. El poder de Jesús los va a guardar durante el tiempo de angustia. Amén. They will stand in the sight of a holy God without a mediator. Ellos estarán de pie ante un Dios santo sin mediador. Son palabras que nosotros no comprendemos todavía, mis queridos hermanos. Necesitamos estudiar este asunto. The second component, El segundo punto a tratar. the last generation will be translated not seeing death. La última generación será trasladada al cielo o llevada al cielo sin ver la muerte, como la experiencia de Elías. Go ahead and read that last sentence, John, from that quote. Early writers. Dice la sierva del Señor en este libro que se llama Primeros Escritos. Dice lo siguiente, escuchen bien, hermanos. Dios tendría ahora a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes. Y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Primero escrito, página 282. See, the faithful will be translated. Los fieles van a ser trasladados, hermanos. ¿Qué privilegio va a ser eso? Sin experimentar la muerte. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? ¿Cuántos cementerios hay en este país? ¿Cuántas personas mueren cada día? Y qué privilegio poder ver a Jesús sin nunca haber experimentado la muerte. Qué maravilloso va a ser eso. Gloria a Jesús. The latter rain.
La lluvia tardía, hermanos. Ese otro elemento. Número 3. Notice John will read this statement. This is from Acts of the Apostles, just the first sentence of Acts of the Apostles, page 55. Noten lo que dice esta declaración. Esto es del libro Hechos de los Apóstoles, página 45 en español. Dice, pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía. Así que se promete ese derramamiento en el tiempo del fin. Notice God's last generation, La última generación, dice el Señor, till the close of earth's harvest, al final de la cosecha de la tierra, will have a bestowal of spiritual grace. se promete una gracia espiritual, hermano. Amen. That will prepare the church Eso va a preparar a la iglesia for the second coming of para la segunda venida de Cristo. Ellen White says in another statement that the latter rain La hermana White dice en otra declaración que la lluvia tardía will prepare God's church preparará a la iglesia de Dios to endure the time of trouble. para soportar el tiempo de angustia, hermanos. See, Jesus is not going to give you the Holy Spirit without having a purpose to do so. Cristo no va a derramar su Espíritu Santo sin un propósito para hacerlo. The statement from Review and Herald, John will read the first sentence. It's Noten lo que dice esta declaración de la Review and Herald, November 29th, 1892. 29 de noviembre de 1892, dice, así fue en el tiempo de la lluvia temprana, pero la lluvia tardía será más abundante. El Salvador de los hombres será glorificado y la tierra será iluminada con el brillante resplandor de los rayos de su justicia. Amén. Qué maravilloso va a ser eso, hermanos. Cuán a menudo nosotros escuchamos un mensaje tal. Él es la fuente de luz y la luz de las puertas entreabiertas ha estado brillando sobre el pueblo de Dios para que lo levanten en su carácter glorioso, o sea, levantar a Cristo en el carácter de Él delante de los que están sentados en tinieblas. Ese va a ser el último mensaje que será proclamado, hermanos, como dijo Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio. Notice she says the latter rain Noten que ella dice que la lluvia tardía will be greater than the early. va a ser mayor que la lluvia temprana. See, we thought the apostolic church was powerful. Nosotros creíamos que la iglesia apostólica tuvo poder, ¿sí o no? But when the latter rain falls on God's church, Pero cuando esa lluvia tardía sea derramada sobre la iglesia de Dios, it will cause all apostate powers to feel the earthquake of God's power. Amen. verán, hermanos, las iglesias apóstatas verán el terremoto que va a producir el poder de Dios manifestado en su iglesia. The papacy will be shaken to its very foundation under a latter rain. El papado va a ser estremecido hasta sus mismos fundamentos bajo el derramamiento de la lluvia tardía. All earthly powers will be in dismay. Todos los poderes terrenales van a estar prácticamente, se van a ver en grave problema. See, we haven't seen, there's a third political force that's coming on the scene. Hermanos, tal vez no lo estamos viendo, pero hay un tercer poder político que está prácticamente tomando la escena de este mundo. Which is working under the scenes. Y está trabajando debajo de la mesa. Trump doesn't know about it. El Trump no sabe acerca de ese poder. The papacy doesn't know about El papado no sabe de ese poder. it. But God's church knows about it. Pero el pueblo de Dios o la iglesia de Dios sí sabe de ese poder. It's called the Holy Spirit. Es que es llamado el poder del Espíritu Santo. That's why we don't need to vote for a politician, because the Holy Spirit's going to change the political landscape of the world. Por eso que no tenemos que votar por ningún político, porque el Espíritu Santo va a cambiar prácticamente todo el escenario de la política mundial. This is from the same statement, Review and Herald, November 29, 1892. En la misma declaración, Review and Herald, 29 de noviembre de 1892, dice: el tiempo de prueba está justo sobre nosotros, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Oigan bien, hermanos.
el Redentor que perdona el pecado. Este es el principio de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Amén. Qué maravilloso, hermano. Gloria a Jesús. The loud cry of the third angel El clamor del tercer ángel, hermanos, is the revelation of the righteousness of Christ. es la revelación de la justicia de Cristo en la vida de cada uno de los que lo reciben. See, brothers and sisters, when you see the latter rain fall, Cuando ustedes vean, queridos hermanos, el derramamiento de la lluvia tardía, the message of righteousness by faith accompanies the falling of the latter rain. el mensaje de la justicia o de la justificación por la fe acompaña el derramamiento de la lluvia tardía. Amén. This is the beginning of the light, Ellen White says, of the angel. Este es el principio de la luz de ese tercer ángel, como dice la sierva del Señor, Whose glory shall fill the whole earth. cuya gloria llenará toda la tierra. I'm not going to read all of this, No vamos a leer todo esto, but I'm going to read the last sentence. pero voy a leer la última frase de esta declaración. Esto es una declaración de uno de nuestros pioneros adventistas, Alonzo Travers Jones, A.T. Jones, como se le conoce, en la conferencia la conferencia general de, what year was that? 1893. De 1893, hermanos. Él dijo estas palabras, escuchen bien. Just read the last sentence. 7 de febrero de 1893, donde dice The Testimonies. What is that message of righteousness? Just read that. Él hizo una pregunta. ¿Cuál es ese mensaje de la justicia de Cristo? Preguntó A.T. Jones ante esa congregación de delegados en la conferencia general de 1893. Noten la pregunta que él hizo. ¿Cuál es ese mensaje de la justicia? Los testimonios nos han dicho lo que es. Cuando él dijo los testimonios, ¿a qué se refería él? Al espíritu de profecía. Recuerden, hermano, que todos estos pioneros adventistas tenían en alta estima los testimonios de la sierva del Señor. Hoy por hoy los testimonios han sido echados al zafacón de la basura. Y la gran mayoría de los líderes adventistas hoy desechan los testimonios del espíritu de profecía. Pero todos estos pioneros los exaltaban. Y entonces él dice, los testimonios nos han dicho lo que es el fuerte clamor, la lluvia tardía. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos en aquella terrible posición en la que permanecieron y rechazaron en Minneapolis? Ellos rechazaron la lluvia tardía, el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Hermano, esto es tremendo. The latter rain La lluvia tardía is the loud cry of the third angel. es el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Continuing on, the latter rain Continuando acerca de la lluvia tardía, is righteousness by faith. es justificación por la fe. Amén. Notice the scripture tells us that the rain represents righteousness. Noten que esa escritura de Oseas capítulo 10 versículo 12 nos dice que la lluvia es símbolo de la justicia de Cristo. Amén. When God pours out His Spirit, Cuando Dios derrame su espíritu, He is pouring out righteousness on the people. Él está derramando la justicia de Cristo en su pueblo, hermanos. The message of righteousness by faith El mensaje de la justificación por la fe, mis queridos hermanos, is the message and experience that takes place during the early and latter rain. es la experiencia que toma lugar durante la primera parte y la parte final de la lluvia tardía. Amén. So that message is going to come back. Ese mensaje va a regresar nuevamente, mis queridos hermanos. Cuando se dio por primera vez en 1888 en Minneapolis, The other component, perfection in a group of people. el otro componente, perfección en un grupo de personas. John will read this statement. It's from Desire of Ages, page 671. Vamos a leer una hermosa declaración contenida en el deseado de todas las gentes. The small one, right? Dice la página 625 en español. Escuchen bien, hermanos. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Amén. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Amén. Qué poderosa declaración. God's vindication La vindicación de Dios, hermanos,
is involved in the character perfection of this people. está envuelta, ¿qué cosa? En la perfección del carácter de su pueblo en esta tierra. This is from also another statement of volume 2 of the Testimonies, page 505. Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 448. Dice, nadie es un cristiano vivo a menos que tenga una experiencia diaria en las cosas de Dios y practique diariamente la abnegación al llevar alegremente la cruz y seguir a Cristo. Cada cristiano ha de avanzar diariamente en la vida divina. Mientras avanza hacia la perfección, experimenta cada día una conversión a Dios. Amén. Y esta conversión no es completa hasta que logra la perfección del carácter cristiano. Una preparación completa para el toque final de la inmortalidad. Aquellos que enseñan hoy dentro de la iglesia que nadie va a alcanzar la perfección, que Cristo se la va a agregar a aquellos que no la alcanzaron. Pero aquí dice todo lo... ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se enseña eso hoy? Porque han echado a un lado los testimonios, ¿se dan cuenta? No, the spirit of prophecy tells us. El espíritu de profecía nos dice claramente, mis queridos hermanos, As the Christian como cristiano advances towards perfection, avanza hacia su perfección, he experiences a conversion to God every day. él experimenta cada día una conversión de Dios. Notice she says, and this conversion Y noten que ella dice que esta conversión is not complete until he attains perfection of Christian character. no se completa hasta que logra la perfección del carácter cristiano. Then the finishing touch Y el toque que termina esta obra, ¿cuál es? of immortality. La inmortalidad, hermanos. Qué maravilloso va a ser eso. Gloria a Dios. Healthful living, part of character development. El estilo de vida saludable, como muchos hoy no lo aceptan, es parte del desarrollo del carácter del cristiano, si ustedes no lo sabían, hermanos. Notice what John will read it right there, that quote. The first one, number 7. First one. Okay. Dice, la salud debe ser tan sagradamente guardada como el carácter. Consejo para los maestros, página 83. The next one. La próxima. La importancia de la salud del cuerpo se debe enseñar como un requisito de la Biblia. Oigan eso, hermanos. Usted predica eso hoy dentro del pueblo de Dios y lo bajan del púlpito. Qué triste, hermanos. El próximo. Testimonio para la iglesia, tomo 2, página 463. Todos los que profesan ser seguidores de Jesús debieran considerar que tienen el deber, oigan bien, el deber, hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, tenemos el deber de preservar el cuerpo en el mejor estado de salud, para que su mente pueda estar clara para comprender las cosas celestiales. Amén. Qué maravillosa Gloria a declaración. Dios. Notice she says the health should be sacred guarded as the character. Dice ella claramente que la salud debe ser sagradamente guardada como el carácter, hermanos. See, brothers and sisters, the last generation Hermanos y hermanas, la última generación, will understand that they must keep their bodies in such best condition of health ellos entenderán que deberán guardar sus cuerpos en la mejor manera posible en cuanto a la salud se refiere, that they may hear the voice of the Holy Spirit without any obstacle. para que ellos puedan escuchar la voz del Espíritu Santo hablándole a sus mentes sin ningún obstáculo. Gloria a Jesús. Brother, if you're vindicating God's character, Hermanos, si nosotros estamos vindicando el carácter de Dios, you gotta know everything that God is revealing to you. usted tiene que saber y conocer todo lo que Dios le está revelando a usted. Amén. God is on trial. Dios está siendo juzgado hoy, hermanos. And He's calling you and I to be witnesses. Y Él quiere, nos está llamando a cada uno de nosotros para que seamos testigos. And if our mind is too clouded to hear the truth or the Holy Spirit, how can we vindicate, set God free from the charges of Satan? Hermano, y si nuestra mente está nublada, tan nublada por nuestra mala alimentación, que no podemos escuchar claramente la voz de Dios, ¿cómo poder entonces vindicar el carácter de Dios en el tiempo del fin? Imposible. That shows us how character is developed. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo el carácter se desarrolla, hermanos. John is going to read the first statement from Healthful Living. Go ahead, brother.
page. Third page. Escuchen bien esta declaración. Vida Abundante es un libro que no ha sido traducido al español, pero es de la sierva del Señor. Dice, el que aprecia la luz que Dios le ha dado en la reforma pro salud, oigan bien, los que apreciamos esa luz y la valoramos, tiene una ayuda importante en el trabajo de ser santificado por la verdad y preparado para la inmortalidad. Amén. Gloria al Señor. Amén. Qué hermosa declaración. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Amén. Powerful. I don't know if I can add to anything what he just read. Hermano, yo no sé qué añadir más a esta declaración que acabamos de leer. This just has to be accepted in God's people. There is no excuse. No hay excusa, hermano, nosotros como pueblo de Dios, en aceptar esta declaración que acabamos de leer. She says accepting health reform is an important aid in the work of becoming sanctified through the truth. En otras palabras, el aceptar el mensaje de reforma pro salud, está diciendo, es la gran ayuda para santificarnos y prepararnos, hermanos, para la vida eterna. And know that she says full health reform fits you for immortality. Hermano, y nos prepara, la reforma pro salud, nos prepara para la inmortalidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. The statement from A.T. Jones, its General Conference Bulletin. February 1st, right? Note lo que dijo este gran pionero adventista, Alonzo Jones, Just the first two sentences. en la conferencia general del febrero 1 de 1893, dice, cuando la reforma pro salud fue dada al pueblo de Dios, se definió como aquella que se ajusta al pueblo para la traslación. Ese es el significado de la reforma sanitaria. O sea, hermano, todos estos pioneros aceptaron este mensaje. ¿Qué está pasando hoy con los líderes del pueblo de Dios de esta iglesia moderna, hermanos? Que todos hoy, la gran mayoría de ellos, han rechazado esta luz. Notice Ellen White says health reform is to fit the church for immortality. Noten que ya acabamos de leer, hermanos, que la hermana White dice que la reforma pro salud es el medio que Dios va a preparar a la iglesia para la inmortalidad. And then Jones says health reform is to fit God's church for translation. Y el pastor Jones lo acaba de confirmar, donde él acaba en esa cita donde dice que la reforma pro salud va a preparar al pueblo para la traslación, hermanos. Amén. Tremendo eso. This next statement John is going to read. Dice esta declaración de un libro, El Magnífico Chasco, página 170. Escuchen cómo dice. El pastor Wagoner continuó diciendo que las visiones han colocado la vida saludable al nivel de las grandes verdades del mensaje del tercer ángel. Se refería a las visiones que la hermana White tuvo en respecto a la luz de la reforma pro salud, como los medios por los cuales un pueblo débil puede hacerse fuerte para vencer y prepararlo para la traslación. Amén. Qué tremendo eso, hermano. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Health reform La reforma pro salud is the means es el medio, hermanos, that weak people will be made strong. que usará Dios para aquellas personas que son débiles, hacerlas fuertes, To overcome sin. para vencer el pecado. Muchas veces, perdón, sorry Joel, muchas veces nosotros fracasamos en vencer las tentaciones de Satanás. ¿Será porque nosotros estamos siendo infieles a la reforma pro salud, hermanos? Pensemos bien en eso. And fitted for translation. Y prepararlos para la traslación. I know we've gone through a lot of quotes, Hemos leído muchas citas, tal vez, but I have to build a foundation. pero teníamos que poner un fundamento sólido. See, this is what the pioneers believed. Esto es prácticamente todo lo que creían los pioneros adventistas, hermanos. This is what Ellen White believed. Esto fue lo que creía la hermana White. That last generation Esa última generación will vindicate God's character vindicará el carácter de Dios, spiritually, espiritualmente hablando, physically, físicamente hablando and mentally. y mentalmente. Because as complete as the fall is complete restoration. Porque así como la caída fue grande, así va a ser grande la restauración en el tiempo del fin. Go to 1 Corinthians chapter 1. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 1.
1 Corinthians chapter 1. Primera de Corintios capítulo 1, mis queridos hermanos. 1 Corinthians chapter 1. Let's look at verse 26 through 27. Leamos los versículos 26 y 27 de Primera de Corintios capítulo 1. Llegamos allí, vamos a esperar unos segunditos para que todos lo encontremos y así lo podamos leer juntos. Primera de Corintios 1, versículo 26, 26 and 27. Versículos 26 y 27 nos dice el Señor en su palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Amén. See, this is the principle of the cross. Este es el principio de la cruz, hermanos. ¿Cuál es? God takes the foolish things of the world El Señor escoge a lo necio del mundo, hermanos, and confound the mighty. y para confundir a los poderosos. And what God did through the cross, Y lo que hizo Dios a través de la cruz, He'll do through the last generation. lo va a hacer a través de la última generación en el tiempo del fin. Oh, but you say, how can I be sure? Y usted tal vez se preguntará, ¿y cómo puedo estar seguro? Because the record is in the scriptures. Porque el registro está en las escrituras. Joshua brought down the walls of Jericho through the power of God. Amen. Josué trajo al piso o derrumbó los muros de Jericó gracias al poder de Dios. Lo vemos en Josué capítulo 6. Gideon and his 300 men defeated the armies of the Amalekites and the Midianites. Gedeón y sus 300 hombres, su ejército de 300 derrotaron a los ejércitos de los madianitas y los amalecitas, hermanos. Samson slayed 1,000 Philistines. Sansón mató a 1,000 filisteos. David defeated a giant that was 10 feet tall. David derrotó a un gigante que tenía 10 pies de altura. Jonathan and his armor bearer defeated the Philistine army. Jonatán y su escudo de armas, su compañero de armas, derrotaron al ejército filisteo, hermanos. God destroyed the Assyrian army, which was 185,000 men. Dios destruyó al ejército asirio, que era un promedio de 185,000 hombres. But the best is yet to come. Pero lo mejor ha de venir, o está por venir, Through the remnant, a través del remanente en el tiempo del fin. God will defeat the superpowers of Revelation chapter 13. Dios destruirá o vencerá los superpoderes de Apocalipsis capítulo 13. Amen. Through the three angels' messages, Por medio del mensaje de los 3 ángeles, gloria al Señor. will shake all the corrupt systems of the world. Estremecerá todos los sistemas corruptos del mundo este mensaje poderoso, hermanos. And in Revelation chapter 15, Y en Apocalipsis capítulo 15, John sees the final triumph of God's people over all earthly powers. Dios ve el triunfo final del pueblo de Dios sobre todos los poderes terrenales. Amen. That's why I believe this last generation is in destiny. Por eso yo creo que esta última generación está en destino, hermanos. And so the hub, the center point of the last generation, El centro, el sistema central de esta última generación, hermanos, is the sanctuary. es el santuario, hermanos. Amen. The sanctuary produces a last generation that will live without a mediator. El santuario produce la última generación que vivirá en esta tierra sin mediador. Through the cleansing of the sanctuary, a people will be perfected within Christ. A través de la purificación del santuario, hermanos, un pueblo va a ser purificado a través del poder de Cristo Jesús. Through the sanctuary service, a people will be holy and healthy through the blood of Jesus. A través del servicio del santuario habrá un pueblo santo y saludable por medio de Cristo Jesús. In the sanctuary is revealed the plant source diet that is given
to God's people. En el santuario, hermano, se revela la dieta o el plan de Dios que Dios le dio al pueblo en el principio. In the most holy place is revealed the diet that will strengthen the immune system of God's people for the last day. En el lugar santísimo está la dieta que fortalecerá el sistema inmunológico del pueblo de Dios para la última generación. The manna, El maná, the almonds, las almendras and the pomegranates. y las pomegranates are- Pomegranate. las granadas. Gracias. Through the sanctuary. Por medio del santuario, mis queridos hermanos. Notice that when Jesus began his ministration in the holy place, Cuando Cristo comenzó su ministración en el lugar santo, he poured out the early rain on the apostles. Él derramó la lluvia temprana sobre sus discípulos que estaban allí en el aposento alto. As Jesus, before Jesus closes the ministration in the most holy place, Antes de que Cristo termine su obra de ministración en el lugar santísimo del santuario celestial, he pours the latter rain on his church. Él derrama la lluvia tardía sobre su iglesia en esta tierra. The sanctuary El santuario produces not just one or two people like Enoch and Elijah, produce no solamente una o dos personas como Enoch y Elías, but a group of people pero un grupo de personas that will be translated not seen dead. que van a ser trasladadas al cielo sin ver la muerte. Qué maravilloso es eso, hermanos. Notice in Revelation 14 it says a group of people that follow the Lamb. Noten que Apocalipsis 14 dice que será un pueblo o un grupo de personas que sigue al Cordero. See, they follow the Lamb through the sanctuary. Han seguido al Cordero por medio de la doctrina del santuario. The three angels' messengers produces a concept of a group of people translated not seen dead. La doctrina del santuario va a producir un grupo de personas que van a ser trasladadas al cielo sin ver la muerte. Ese es el concepto del santuario, hermanos. So you say, well, translation was only for specific individuals. Usted se preguntará, bueno, la traslación fue dada solamente para un grupo de individuos. But notice the Bible says, by faith Enoch was translated. Pero noten que la palabra de Dios dice que por la fe Enoch fue traspuesto al cielo. ¿Sí o no? Brothers and sisters, if you have the faith of Enoch and Elijah, Si nosotros, hermanos, tenemos la fe de Enoch y de Elías, you can too be translated. ustedes también pueden ser trasladados al cielo. There's nothing that they did that you cannot do. No hay nada que ellos hicieran que nosotros no podamos hacer. Amén. Notice Moses would have been translated, Noten que Moisés también pudo haber sido trasladado al cielo. and Moses dwelt in the sanctuary of God. Y Moisés meditaba en el santuario de Dios. In fact, Moses was in the most holy place. Dicho sea de paso, Moisés estuvo en el lugar santísimo, el santuario terrenal. See, brothers and sisters, you need to know where Jesus is. Nosotros tenemos que saber dónde está Jesús ahora, hermanos. You see, the children of Israel were in the outer court, but Moses was in the most holy place. El pueblo de Israel estaba en el atrio exterior, pero Moisés, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo del santuario. Three angels' messages El mensaje de los tres ángeles produce a people produce un pueblo, cleansed and fitted for translation. un pueblo que va a ser purificado y preparado para la traslación. And brothers and sisters, you say, well, how do I become translated? Y usted se preguntará, ¿cómo puedo yo lograr algún día ser trasladado al cielo? The Bible says in Hebrews chapter 11, verse 5, that by faith Enoch was translated. Ya lo dijimos, por fe, dice la Biblia en Hebreos 11:5, que Enoch fue traspuesto al cielo. Por fe. You want me to read it? No, that's fine. Okay. Just paraphrase. But where do we find this faith? ¿Dónde encontramos la fe de Enoch? Revelation chapter 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Revelation chapter 14 and verse 12. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. See, Jesus will have a people Jesús tendrá un pueblo, hermanos, that will have a faith like his. que tendrá la fe como la de Jesús. That faith produces a people that will be translated, not seen deaf.
Esa fe produce un pueblo o producirá un pueblo que va a ser traspuesto o trasladado al cielo sin ver la muerte. And we're out of time. I know we're out of time. We only got a few minutes, but we just want to go over these few quotes. Vamos a leer algunas citas más porque ya el tiempo pues se nos ha ido prácticamente de las manos. In this first quote, I'm just going to paraphrase it. It's 5T. Yeah, go ahead. Page 746. Yes, I got it. Okay. Como está en Testimonio para la Iglesia esta declaración que vamos a leer, tomo 5, página 696. Basically, God has called his people Básicamente dice que Dios ha llamado a su pueblo to be depositories of his holy law para ser sus depositarios de su santa ley and to vindicate his character before the world. y para vindicar su carácter delante del mundo. Eso es lo que Dios está haciendo, hermano, con lo que está llamando ahora en este tiempo. This other statement, this is, I didn't have this. Okay, go ahead. But I'll just paraphrase. Testimonies of Ministers, page 18. En Testimonio para los Ministros, la página 18, esta declaración nos dice: It says Jesus is making experiments Cristo está haciendo experimentos on human hearts through the power of his mercy and grace. en personas humanas a través de su misericordia y su gracia. En los corazones de los humanos, en otras palabras. That Satan sees them as that they cannot be conquered. Para que Satanás los vea a ellos como personas que no pueden nunca ser derrotadas o conquistadas. She says Satan sees them as a mystery. He can't understand them. Dice ella que Satanás los ve como un misterio, no lo puede comprender. This is also from The Cross and the Shadow. Esto viene de un libro también escrito por uno de los pioneros adventistas, La Cruz y su Sombra, por el pastor Haskell. Okay, just go ahead and read it. The Right? whole thing. Dice: Dios requiere un servicio especial de su pueblo ahora. Estoy leyendo la página 221. Deben vivir mientras sus casos están siendo decididos en el cielo, y Satanás trae sobre la última generación, que son más débiles físicamente que cualquier generación anterior, toda la sabiduría que ha ganado en una guerra de 6,000 años. Fíjense bien, hermano, por eso es que ahora cada día se hace más difícil vencer el pecado y las tentaciones de Satanás. Número 1, de acuerdo a esta declaración, porque somos la generación más débil de todas las generaciones existentes en esta tierra. Y número 2, porque Satanás ha adquirido más experiencia que la que tenía en el principio. Tiene 6,000 años de experiencia. Sigue diciendo la declaración: aquellos que en el juicio investigador sean considerados dignos, vivirán por un tiempo sin un mediador. Su experiencia será diferente de la de cualquier otra compañía que haya vivido en la tierra. Hay muchas razones por las cuales Dios, en su infinita misericordia, ha ordenado deberes especiales sobre la última generación para que fueran más fuertemente fortificados contra los ataques del enemigo y no ser derrocados por sus artificios. John read it. It's clear. Es claro esa declaración. Dicho sea de paso, ese libro usted lo puede bajar en internet en PDF, es gratis y está en español. Es un extraordinario libro. Se llama La Cruz y su Sombra. Vaya a Google Books y ahí lo encuentra. Aquí está la versión en inglés. Aquellos que quieren leerla en inglés. Este es un pionero adventista, Stephen Haskell. Él fue el orador principal en el velorio de la hermana White, cuando ella murió, el pastor Haskell. Y aquí está el otro libro, El servicio en su santuario. Está en español, pero déjenme decirles que en la versión en español hay 2 capítulos que se lo han extraído de la versión en inglés. Yeah, you could get this in Spanish. Yes. PDF. Satan brings, notice what Haskell says, Satan brings his weight, his wisdom of 6,000 years on this last generation. Dice el pastor Haskell que Satanás trae sobre esta última generación la experiencia que ha adquirido de 6,000 años, hermanos. Because they're the weakest generation from Adam. Porque es la generación más débil desde Adán y Eva.
That's why their experience, Haskell says, must be different from any other generation before them. Por eso dice el pastor Haskell que la experiencia nuestra va a ser la más diferente de todas las demás generaciones anteriores, hermanos. That's why there's special directions given to this last generation. Por eso hay direcciones especiales dirigidas a esta última generación, That they will be strongly fortified against the attacks of Satan. que van a ser fuertemente fortificados en contra de los ataques de Satanás. Por eso nuestra relación tiene que cambiar, hermanos. Hoy por hoy, si no tenemos una relación viva con Cristo, estamos perdidos, hermanos. Vamos a ser derrotados por Satanás fácilmente. And we'll end with this quote. Vamos a terminar con esta declaración. It's read, let me get the book here. Cleanse and close. Esta declaración se encuentra en un libro que tenemos por acá, la hemos traducido. Vamos a ver si la encontramos. Es un extraordinario librito también. Limpieza y cierre se llama. O sea, tenemos que ser limpios antes del cierre de la gracia, hermanos. Limpieza. Y cierre. Cleanse and close. This is not in Spanish, right? No, you can get it in Spanish. It's También. PDF, just the 14 points. Ajá. Los 14 puntos los puede conseguir en PDF, también en español. ¿Ok? You want me to read the whole quote? No, just, read the quote. Dice así, la diferencia en la generación final, que somos nosotros, es que por fin la expectativa de Dios será claramente entendida en una generación por un número significativo. Por fin habrá un pueblo que no solo verá lo que Dios está esperando, sino que le permitirá cumplir su plan en ellos. Bajo el resplandor de la gloria del Evangelio, ellos le dan a Dios toda la habitación que Él necesita para ser entonces nuevos. 6,000 milenios, o sea, 6,000 años de luz que brillan del cielo, se reflejan finalmente en hombres y mujeres que han alcanzado el propósito del Evangelio, la madurez de la estatura de Cristo, de acuerdo a Efesios 4:13. La luz de las vidas cambiadas brilla hacia el cielo en la medianoche de la tierra, una época en que los campeones han sido pocos. So we have to end with this. Tenemos que terminar con ese pensamiento, mis queridos hermanos. The last generation La última generación will allow God to fulfill His plan in them. permitirán que Dios cumpla su plan en ellos. Amén. Within the last generation, Dentro de la última generación, the full power of the gospel todo el poder del Evangelio is allowed to reign within this generation. va a gobernar en esta generación. 6,000 years of light is reflected on this last generation. 6,000 años de luz están siendo reflejados en esta última generación, hermanos. And so, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we're this last generation. ¿dónde está la última generación? This last generation will be like Enoch. Esta última generación será como Enoc, It will be like Elijah. será como Elías, It will be like Moses. será como Moisés. Instead of a few individuals, it will be a group of people En vez de 2 o 3 individuos, será un grupo de personas that will set God free from all the charges that have been leveled against him by Satan. liberarán a Dios de todos los cargos que se le han hecho en su contra. ¿Y quién se los ha hecho, hermanos? Satanás. Satanás. See, when Elijah stood in a time of unrivaled apostasy, Cuando Elías estuvo de pie en un tiempo donde la apostasía era suprema, Enoch stood in a time when the whole world was disbelieving God's word. Enoc estuvo de pie en un mundo donde todas las personas estaban desobedeciendo y desacreditando a Dios. God will have a church Dios tendrá una iglesia, hermanos, in the time of trouble, en el tiempo de angustia, just before the end, antes del fin, Gloria a Dios. when the whole world is under Satan's control. donde todo el mundo estará bajo el control de Satanás. This is the evidence Esta va a ser la evidencia for the character of God. para el carácter de Dios ser vindicado, ¿verdad? So we're going to close out, but I want you to read this scripture on your own. It's from Joel chapter 2, verse 2.
Vamos a ir terminando, pero quiero que ustedes lean esa. You want me to read it or? Go ahead, read it. Vamos a leer esa última lectura bíblica en Joel capítulo 2. Vayamos a Joel, hermanos, capítulo 2. Joel está después de Oseas. Daniel, Oseas y viene Joel. Joel capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Joel capítulo 2, versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Cuál es ese pueblo, hermanos? ¿Cuál es ese pueblo? Última generación. Ustedes y estos servidores quienes hablan, hermanos. It's summed up, brothers and sisters. Ahí está la conclusión de este mensaje. In heaven, En el cielo, hermanos, God will just have to put on the videotape of the last generation. Dios va a poner el video de la última generación. If there's any doubt of God's goodness. Si tal vez hubiese alguna duda de la bondad de Dios. This is the finale. This is the last generation is the credits to the movie of Christ. Prácticamente la última generación va a ser los créditos de la película de Dios. They sum up the full blaze of the gospel. Ahí se va a resumir todo el evangelio de Dios. With that, let's kneel for prayer. Con eso en mente vamos a ir de rodillas para terminar con una oración, mis queridos hermanos. Our Father, Nuestro Padre Celestial, I know the people have been tired and it's been long. sabemos que su pueblo está cansado y ha sido mucho tiempo de espera, Señor. But this subject has weighty value. Pero este tema tiene mucho peso, de mucho valor, Señor. Help us to realize where we are at the end of time. Padre, ayúdenos a darnos cuenta del tiempo en que nos ha tocado vivir. Father, help us to realize that we are this last generation. Padre, ayúdenos a darnos cuenta de que nosotros somos la última generación. That we are at the end of 6,000 years from Adam's fall. De que estamos prácticamente en el tiempo de los 6,000 años de la caída de Adán. Father, we need greater power now Padre, necesitamos mayor poder ahora than ever before. de que nunca antes. But Father, we know that we are going to face the dragon, Padre, sabemos que vamos a confrontar al dragón muy pronto. the first beast of Revelation 13, La primera bestia de Apocalipsis 13. the second beast. La segunda bestia de Apocalipsis 13:11. We will face all three entities. Padre, enfrentaremos a esas tres grandes entidades. And we can't resist them in our own strength. Padre, y no podemos resistirlas con nuestra propia fuerza, Señor. We need the power Necesitamos el poder of that fourth angel in Revelation 18. de ese cuarto ángel de Apocalipsis 18. Because this battle is not ours, but yours. Porque esta batalla no es nuestra, sino suya, Señor. And we want to give Christ all the room that he can to do a final and full display of victory over the enemy. Padre, queremos permitirle a que Cristo haga una demostración completa de su poder sobre el enemigo. Father, be with us as we continue on this, worshiping you on this Sabbath day. Padre, siga con nosotros mientras continuamos adorándole en este hermoso día de sábado. We ask that you will bless the food that we will soon partake of. Padre, le pedimos una bendición por los alimentos que vamos a compartir. For we ask it all in the name of Jesus, we pray. Porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.